Bienvenidos a otro video en donde les voy a mostrar conceptos y funciones prácticas de WDM, lo que es multiplexación por longitud de onda para transmisiones ópticas, en donde se generan varios canales o conexiones ópticas entre equipamientos a través de una fibra óptica, muy utilizado para enlaces intercontinentales, internacionales de altas capacidades para todas las conexiones de Internet del mundo. Vamos a ver cómo se descompone la luz. Como principio básico para esta explicación, vamos a ver la longitud de onda. Vamos a ver por qué se usa la luz infrarroja en telecomunicaciones, la descomposición técnica de la luz infrarroja, los conceptos de la multiplexación WDM, ejemplos prácticos de este sistema WDM y qué es DWDM y CWDM, que son las evoluciones de WDM. Para empezar, como dijimos, vamos a ver lo que es la descomposición de la luz. Y la luz, en principio, se representa como una porción de radiación de energía. La luz, en parte, es percibida por el ojo humano, porque en parte, porque también compone la luz ultravioleta y la infrarroja, que no es percibida por el ojo humano. Existe luz natural y la luz artificial que conocemos en lámparas incandescentes, LED, etcétera, etcétera. En 1665, Newton, a través de un prisma, descubre que la luz del Sol, que es neutra, visiblemente, se puede descomponer en una gama de colores. A partir de ahí descubre lo que es la longitud de onda. La longitud de onda básicamente es la firma de cada uno de estos colores. Como nosotros vemos acá, la longitud de onda se mide en metros. Pero en este caso son medidas muy chiquitas. Estamos hablando acá de estas medidas de 400 a 700 nanómetros. Para que tengan una idea, nanómetros es 1 a la -9. O sea, en un metro nosotros tenemos 1000 milímetros, 1 millón de micrómetros y tenemos 1000 millones de nanómetros. O sea que es una fracción muy, muy, muy pequeña dentro de los metros. Y básicamente la longitud de onda es una frecuencia, o sea, es la vibración que tenemos de los componentes de la luz en cada una de estas gamas de colores que vibran en determinada frecuencia. A más corta la distancia, mayor es la frecuencia, más rápida es la vibración. A más larga es la distancia, menor es la frecuencia, va a ser más lenta la vibración. Acá nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos fracciones de vibraciones más cortas en la gama del color violeta y más largas en la gama del color rojo. Básicamente así es como se descubre lo que es la longitud de onda. La longitud de onda también técnicamente es conocida por la letra lambda, o sea, cuando veamos datasheet o información técnica de equipamientos o de transmisión o para nombrar a cada uno de los canales o láser que nosotros vamos a transmitir, van a estar referenciados con la letra lambda. A partir de este descubrimiento se podía llegar a ver que la luz tenía muchos componentes, muchos láser intrínsecamente. Luego, con el tiempo, se descubrió el espectro completo electromagnético, que va desde los rayos gamma hasta AM. Tiene los conocidos rayos X, vemos toda la parte de la luz, de ultravioleta, infrarrojos, y después toda la parte de las ondas de radio. Las más conocidas, los radares, televisión, FM y AM. Viendo cómo vamos desde una gama de frecuencias muy altas, que están en el orden de 0,0001 nanómetro, hasta 100 metros. En 1861 y 1865, James Clerk Maxwell es el que inició con toda la teoría de una porción del espectro electromagnético, que después nos llevó a todo el espectro que hoy se conoce. Básicamente en aquella época se analizaba mucho el espectro a través de los rayos del Sol, que inciden dentro del espectro entre los 10 nanómetros y los 0,01 centímetros, o los 10 micrómetros. Nosotros dentro de esa gama podemos percibir solamente una franja muy muy pequeña que son los colores visibles, como ya vimos los rayos ultravioletas y los infrarrojos no son visibles por el ojo humano. Si bien en telecomunicaciones se usan los infrarrojos y en muchos esquemas ustedes van a ver colores de referencia, es representativo. No vamos a ver, o sea, si nosotros cortamos una fibra, una transmisión óptica que está
pasando en ese momento, no vamos a ver un color en la fibra determinado, porque son rayos infrarrojos y no son visibles por el ojo humano. Los gamas de los infrarrojos que tenemos desde el 700 hasta los 1700 aproximadamente, se compone en diferentes ventanas. Acá nosotros podemos ver que tenemos tres ventanas bien detalladas, la primera, la segunda y la tercera, en los cuales la primera nos presenta una atenuación sobre la fibra, que es esta gráfica que tenemos acá, muy alta, y se utilizaban para enlaces con fibras multimodo de equipamiento SDH o equipamiento PDH, en los cuales se hacían conexiones muy cortas, entonces la atenuación no afectaba mucho a los enlaces. Sin embargo, cuando vamos a equipamientos más grandes, en los cuales nosotros necesitamos conectar ciudades, países, y necesitamos ir a distancias muy largas, tenemos que usar las bandas de segunda ventana o de tercera ventana que nos presentan menor atenuación y son las que se usan en equipamiento WDM, DWDM y CWDM. Las ventajas del por qué se usa la gama de infrarrojos es por la baja atenuación que presentan sobre la fibra óptica. El resto del espectro no tiene estas cualidades. El análisis del espectro infrarrojo, abriéndolo técnicamente, nos muestra que tenemos ventanas, como dijimos anteriormente, que podemos simularlas como si fueran autopistas, una autopista completa, donde tenemos la primera, la segunda y la tercera ventana, que a su vez, dentro de cada ventana, nosotros tenemos bandas. Esas bandas nos generan un grupo de canales o un grupo de carriles. Las ventanas, diferenciadas entre la primera entre 800 y 900 nanómetros, la segunda entre 1200 y 1460 y la tercera, a continuación de la segunda ventana, termina en 1675 nanómetros. Las bandas tienen una separación aproximadamente entre 50 y 100 nanómetros y están incluidas dentro de las ventanas, como la banda O, E para la ventana 2 o las bandas S, C, L y U de la ventana 3. Cada una de estas bandas presenta diferentes cualidades, algunas con mayor atenuación en la fibra, otras con menor atenuación en la fibra, que nos dan más facilidad para llegar a distancias largas y son muy utilizadas en DWDM. Los canales van a ser las longitudes de onda o anchos de longitudes de onda que pueden albergar un láser con un margen de error. Cuanto más ancha es el canal dentro de la banda, supongamos un canal que va entre 1310 y 1320 nanómetros, nos deja un margen de error de más o menos 5 nanómetros para transmitir un láser de 1315 nanómetros, que iría por el medio del carril. Nosotros nos podríamos mover entre 1310 hasta 1320, sin pasarnos al extremo inferior o al extremo superior, porque nos estaríamos pasando de banda. De esa manera, las cualidades de estos sistemas, en multiplexación por longitud de onda, hace que nosotros podamos transmitir diferentes tipos de láser según su longitud de onda por un único medio, que es la fibra óptica. Y vamos a ver a continuación. Por último, por cada uno de los carriles, como dijimos, vamos a transportar el láser. Ahora vamos a ver en detalle cómo se comporta un sistema WDM con todo lo visto hasta ahora. El sistema WDM, las siglas dicen, son Wavelength Division Multiplexing, que es una multiplexación por división de longitud de onda. A nivel de desmultiplexar, como vimos nosotros, el prisma de Newton. Pero multiplexando, que es sumándolo, es a la inversa, y lo vamos a ver a continuación. Acá vemos 4 láser representativos en colores que verdaderamente no existen, porque estamos en la gama de infrarrojos, que me generan el TP1, 2, 3 y 4. Para 4 links, los cuales ingresan en un sistema MUX WDM, es la inversa del prisma de Newton, y me los suma dentro de una fibra óptica, para luego ser desmultiplexado o descompuesto nuevamente en esos 4 láser, cada uno según su longitud de onda. Justamente la multiplexación o desmultiplexación es la técnica para combinar dos o más señales y para descomprimirlas, o sea, para descomponerlas nuevamente, así como vimos al principio de este video. Estos elementos en WDM son totalmente pasivos.
por lo cual se pueden usar estas cajas que vemos acá en la imagen, contienen lentes y prismas para descomponer y combinar las señales en una sola fibra. De esta manera es como fácilmente y económicamente, porque es un medio pasivo, nosotros podemos transportar N láseres a través de una sola fibra óptica y optimizar los usos de los recursos en nuestras redes. Después de las tecnologías WDM, nacieron las tecnologías CWDM y DWDM, que son la evolución de WDM. ¿En qué sentido evolucionan? Son los dos equipamientos activos, o sea que tienen electrónica, usan energía, tienen componentes y nos pueden dar alarmas, monitoreos y rastreos de nuestras conexiones. CWDM, que es una multiplexación por división aproximada de longitud de onda, tiene un margen de error, como vimos anteriormente, por cada canal de más o menos 10 nanómetros. Eso quiere decir que el ancho es de 20 nanómetros de espesor para transportar cada láser dependiendo de su longitud de onda. Por ejemplo, tenemos el canal de 1470, que va de 1460 a 1480. El siguiente, que es el de 1490, va de 1480 a 1500, o sea, 10 nanómetros para abajo, 10 nanómetros para arriba. Ese es el ancho del canal que soporta para transmitir un láser. Eso quiere decir que el láser que va a ser transmitido a través de ese canal puede tener un margen de error más alto, pueden ser láser de más baja precisión para transmitir y no tenemos que estar utilizando equipamiento más costoso para asegurar la calidad del láser dentro de lo que es cada longitud de onda. Entonces, al tener menor precisión y menor definición de longitudes de onda, el equipamiento se hace más económico. Pueden transportar muy pocos canales, si bien pueden transportar más canales que en WDM, van a transportar una cantidad de aproximadamente entre 40 y 50, pero en WDM, al tener espesores muy chicos, podemos llegar a transportar hasta 160 canales. Acá vemos como de un solo canal de CWDM transportamos muchos canales en WDM, porque WDM, que es multiplexación densa por división de longitud de onda, los espesores de cada canal varían entre 1,6 y 0,4 nanómetros en total, lo cual nos da un margen de error de aproximadamente 0,2 más menos 0,2 o más menos 0,8, haciendo que el canal sea muy angosto. Para esas precisiones se usan láser enfriados o refrigerados en DWDM. Es un equipamiento mucho más costoso para asegurar esa precisión de transmisión y brindarnos estos 160 canales o 160 conexiones, ¿sí?, a través de un único medio que es un solo pelo de fibra óptica. Acá vemos una representación gráfica de los MUX y DMUX en DWDM que nos pueden asegurar usando dos canales, por ejemplo, en este caso, 120 canales. A medida que la tecnología avanza, a medida que la fibra se mejora y los láser y las calidades se van mejorando, los canales van a presentar menor atenuación. ¿Por qué se usan en DWM los canales C y L? Porque si recordamos anteriormente, cuando vimos la gráfica de atenuación de fibra en el espectro del infrarrojo, los canales C y L eran los que presentaban menor atenuación a través de la fibra óptica. Esto nos brinda enlaces más largos en WDM, en donde estamos transportando muchos canales, mucha capacidad y queremos llegar a continentes, a países distantes, para hacer esas conexiones internacionales. Y son las que se están usando actualmente hoy en día. A medida que la tecnología evoluciona y que los láseres se van mejorando, es muy posible que los sistemas de WM usen más de 2 bandas y empiecen a usar 4 o 5 bandas y eso nos brinde el doble o el triple de la capacidad de canales que hoy estamos presentando en este video.